Hasta donde yo sé, no hubo fortaleza, ni castillo, ni torre en Miguelturra, tal y como se indica en las relaciones topográficas de Felipe II. No obstante, los historiadores locales han intentado ubicarla en la iglesia del Cristo de Miguelturra, consultar el BIN del 17 de mayo del 94, o bien algún tipo de defensa que existiese antes de la batalla de las Malas Tardes en 1328, basándose en algún relato de este evento que indica que las defensas de Miguelturra fueron arrasadas tras la batalla. De cualquier forma, hubiera o no castillo en Miguelturra, un portal de Belén sin castillo es como un jardín sin flor, por lo que vamos a ello. El castillo, construido en el año 1986, es una de las construcciones de la primera época más elaboradas. Está realizado con piedrecitas de San Isidro, pegadas con arcilla sobre una estructura soporte de cartón piedra y tratamiento final con barniz. Consta de dos adarves situados a distinto nivel, una torre del homenaje y un gran patio central coronado por un rosetón. El rosetón está inspirado en el rosetón existente en la capilla del castillo de Calatrava la Nueva. La iluminación interior y la exterior, con simulación de antorchas, se ha realizado con lamparillas de neón descritas con detalle en el vídeo de la maja. Hay tres tipos de movimiento. En la torre del homenaje, el soldado hace un movimiento de rotación simple, similar al descrito en el vídeo del molino de viento. En los adarves, los soldados hacen un movimiento de traslación lineal, guiado por hendidura, del cual vamos a hablar con detalle a continuación. El soldado de la puerta de entrada hace un movimiento en arco, no continuo, que vamos a ver en detalle cuando estudiemos el vídeo del ataúd. Los cuatro movimientos que podemos observar, uno en la torre del homenaje, dos en los adarves y otro en la puerta de entrada, están movidos por un solo motor pequeño, similar a los de los microondas descritos en otros vídeos. Vamos a ver qué sencillo es generar el movimiento de traslación de los soldados por el adarve. Como elemento motriz utilizamos este motor, es un motor síncrono del que ya hemos hablado en otros vídeos, es un motor muy sencillo y fácil de conseguir. Como podemos ver, es un motor que se mueve o bien en este caso a derechas o bien a izquierdas, da lo mismo. Para generar este movimiento lo que hemos dispuesto es una hendidura, por eso le llamo movimiento de desplazamiento lineal por hendidura, por el cual se va a desplazar este embolito. Esta pieza, que ya veis que es una pieza de alambre sin ningún misterio, se va a desplazar así. Y lo que pretendo es este movimiento. Para ello no tengo que hacer nada más que engancharlo y ya tenemos generado el movimiento. Hay que observar que da lo mismo que el movimiento sea a derechas o que sea a izquierdas, porque al final el movimiento es un desplazamiento a lo largo de la hendidura. Si le ponemos el soldadito, entendemos ahora perfectamente cuál es el movimiento que se está generando en los adarves del castillo. Vamos a ver con más detalle cómo se ha generado este movimiento. El motor, una pieza inicial para generar el movimiento y luego después otra pieza, que es esta. Bueno, ya vemos que el sistema es muy fácil de construir, simplemente con unos alambres he sido capaz de construir las dos partes que llevan el movimiento. En relación al sistema ya vemos que es muy sencillo, se compone de una especie de biela, realizada en este caso con alambre, ya hemos visto que funciona, y otra pieza que va unida solidaria con el eje del motor, que es esta.
En relación a la unión de la pieza solidaria con el motor, voy a comentar un detalle. Esta unión la podemos realizar de manera muy sencilla mediante una regleta eléctrica de tipo comercial normal. De lo único que se trata es de encontrar una regleta que el hueco que tiene para meter los cables nos sirva para el eje del motor al que queremos unir, como es este caso. Lo ponemos, apretamos un poquito y ya tenemos, si en el otro extremo ponemos lo que va a ser la pieza solidaria, ya tenemos nuestra piececita funcionando y sólida. Y si esa piececita le quitamos la parte de plástico, se nos va a quedar una pieza parecida a esta. Una unión perfecta, barata y accesible en cualquier sitio. Bien, para terminar vamos a repasar todo el mecanismo. En principio tenemos el motor, que es este, una piececita, que ya se ve que es una pieza muy sencillita de alambre, que la vamos a hacer solidaria con el motor, y otra pieza que es muy sencilla, que va a hacer las funciones de émbolo desplazándose por la hendidura. Como hemos dicho, un buen método para unir el motor con su piececita es a través de regletas de tipo comercial, por ejemplo esta. Bien, esta es la pieza que queda cuando le hemos quitado el plástico. Vamos a unirla al motor. Ya tenemos nuestra pieza solidaria con el motor firmemente unida al motor. Ahora lo único que tenemos que hacer es poner el pistoncillo. Y no tenemos que hacer nada más que encenderlo. Si queremos ponerle el soldadito, pues le ponemos el soldadito. Y el soldadito se desplaza. Vamos a ver dos detalles que son muy importantes. El primer detalle es la longitud de desplazamiento total. Esta longitud es el doble de la longitud que tiene la parte solidaria respecto del eje de giro. En efecto, esta longitud va desde aquí, que marca la posición más alejada de la pieza solidaria del motor, con esta posición. Esta distancia desde aquí hasta aquí es el doble de la distancia desde aquí hasta aquí. Otro detalle a tener en cuenta es que el movimiento tiene un pequeño giro. En efecto, en esta posición vemos que el eje perpendicular al desplazamiento está así. Y en esta posición el eje ha cambiado, es así, de manera que el eje de desplazamiento gira entre estas dos posiciones y que corresponden a las posiciones en este lado y en este lado. Esto es muy importante tener en cuenta porque cuando queramos hacer un movimiento absolutamente lineal, incluso en la orientación, tendremos que buscar otro mecanismo. Este mecanismo lo vamos a ver en detalle cuando veamos el vídeo de la posada. Estas composiciones, incluso hechas con piezas de alambre, son bastante duraderas y bastante fiables. Sin embargo, ya veremos a continuación, cuando estudiemos la composición concreta del castillo, que está hecho de manera más robusta, lo cual es recomendable si se pretende darles a estas composiciones cierta durabilidad. Aprovechando que tiene una ventanilla de inspección, podemos ver perfectamente el motor síncrono pequeñito del tipo de los microondas y un sistema de bielas parecido al que estuvimos viendo en la imagen de los aceituneros. Aquí se ve bien en detalle las dos bielas que lleva uno, esta para mover el soldadito del adarve posterior y esa para mover el soldado del adarve lateral.